videojuegos se basaron en recopilaciones de sonidos provenientes de objetos, criaturas, seres halladas ya existentes y nunca antes vistas. Advertencia: no es para cualquiera. Con mucha precaución a ver qué era. Con mucha precaución a ver qué era, pero al yo curiosear a ver qué eran esas figuras, al yo querer interactuar, me llevaban la sorpresa de que eran estáticas. Me esperaba a ver siglo I se movían, más que todo por curiosidad. Casi siempre me los encontraba ya en los niveles muy avanzados, con gran insistencia en los lugares menos esperados, como de Constructure, casi siempre los lugares muy despejados. Me aparecían por todas partes, hasta por el suelo, o cuando siglo I no era lo uno, era lo otro, como por ejemplo me volteará, aparecía figuras acompañados de unos sucesos que tocaba resolverlos de manera difícil y contra el tiempo, uno por uno, minuciosamente, figuras y momentos de suspenso incoherentemente perturbadores, dándome a entender que me atacarían. En el videojuego tiene también errores misteriosos que generan al jugador, como este puede sonar un tanto anormal. Casi siempre cuando pierde, en muchas de las ocasiones no sucedía nada en los niveles. Quería, más valga la redundancia, creando un ambiente más perturbador de lo que ya era, sin pretender serlo, que los lugares que sí daban la sensación de que algo muy perturbador apareciérase, pero no en esos sitios, no apareciérase ningún objetos o figuras, no sucedía nada. Ya describiéndoles yo me preguntaba, ¿por qué son tan raras? Viéndolos desde otros ángulos al comienzo de encontrarlas, recordando en los niveles más avanzados, valga la explicación, era como un museo suspendido de figuras. Viéndolos en otros ángulos, tenían otra curiosidad óptica, y es que viéndolos por otros ángulos aparentemente parecían bastante infantiles y bonitas, casi como figuras educativas, pero cuando más yo cambiaba de ángulos parecían más y más raros. Al cambiar de dirección el aspecto se tornaban esos dibujos parecidos a los de los libros educativos de los años 70 y 80, que de por sí eran bastantes desagradables insoportablemente viéndolos, pero en el videojuego no generaba ese malestar. Gracias al cielo, estas figuras al moverse más generaba un no sé qué. Bueno, no era miedo, no era perturbación. Entonces, ¿qué era lo que estaba sintiendo? No le he encontrado explicaciones, yo mismo no lo sé, pero lo que siglo I sabía es que parecía yo un niño lleno de preguntas, pero sobre todo pasando y descubriendo curiosidades sin respuestas, lo que lo hacía más adictivo a este videojuego. Ya continuándoles de describirles cómo eran estas rarezas, y entre más raras más difícil encontrárselas. Estos tipos de figuras me las encontraba una tras otra, rareza de manera difícil, al lograr pasar muchos obstáculos, resolviendo cómo pasar los niveles más difíciles, cómo acceder a ellos. Me las ingenié cómo pasar los mucho más difíciles pero atractivos niveles más, gracias a una serie de coincidencias bastante sutiles, trucos que aprendí y descubrí coincidencialmente e insistentemente, y una serie de sucesos accidentales bastante satisfactorios de encontrarlos y retos. Las maneras más obvias eran, sin matarme la cabeza pensando de manera complicada, para que me resulte más simple, fácil y muy satisfactorio, y como si fuese poco, de manera coincidencial, estas que eran aún más raras me las encontraban por minutos, una más rara y más rara. Desde luego se tornaba cada vez más adictivo, y más en las zonas donde menos se lo esperaba. Al avanzar más se encontraban otras dificultades más raras. Se ponía mucho mejor cuando, bueno, pero tenía un inconveniente: las figuras de las gráficas, pero esta vez mucho más simples en los detalles, sin ser tan raras. Bueno, para mi gusto no me agradaba ni me animaba a continuar, pero recordé lo misterioso que lo consideraba, pero con tanta insistencia, y el gusto por los retos, y estos sí que lo eran para mí. Los retos son satisfactorios, pero
esta vez eran movibles con movimientos raros al parecer como queriendo decir algo o claret, escondite, peligros que muy de vez en cuando lo descifraba, no sé por qué se movían de muchas maneras y habían otras muy lejos, pero tienden en los lugares más difíciles de entrar se escuchaban sonidos extraños. No me gustaba por el motivo que no sé cuál error cometí, en algunos casos no se hallaba de dónde provenían los sonidos muy sutiles, casi como susurros en los lugares donde no hay ninguna figura, porque en el juego cuando se escucha siempre le ocurrían momentos que no me gustaban que pasaran. Bueno, en algunas ocasiones eran buenos, en otros momentos que lo benefician y otras no tanto. Avanzando de nuevo se tornaba un seleccionado tanto aburridos y difíciles de pasar. No encontraba ninguna rareza, volviendo al juego más difícil de lo que ya era. El motivo por qué era así, porque tenía como una aplicación en el juego, en los niveles, en el software detecta los errores que haya cometido uno. Según el diseñador de este videojuego, es que si uno comete errores que uno comete anteriormente en los segundos niveles más con mayor dificultad, en los obstáculos, ¿qué pasa? Pasan muchas inconveniencias. Aquí un ejemplo que modifica las zonas y los obstáculos, alterando las ubicaciones de las figuras, y sucesos más entretenidos pasaban donde siempre se encontraban esos errores que anteriormente hacía. Eso tiene consecuencias más adelante, como este ejemplo. Eso altera la estructura molecular seleccionado molecular del tiempo en el lugar, según me daban a entender las figuras en la de del tiempo en el lugar, según me daban a entender las figuras en la estructura del campo espacial donde estaban, o sea, las teletransportándolas a otros niveles, todo lo raro, y figuras extrañas a otros niveles más avanzados, o sea, aclarando donde uno no las encontraba en el sitio original. Ya no se encontraban ni una rareza en el lugar, a los lugares donde los niveles son más difíciles, volviéndolos aún más difíciles y más aún insoportables de pasar. Los creadores programadores lo diseñarían a siglo I o de las mejores figuras más raras. Se cambiaba de lugar o nivel siempre cuando uno repetía de niveles siempre, y es que no encontraba en el lugar donde estaba originalmente, pero también es porque cometía muchos errores en los anteriores niveles por motivos de precipitación. Entró en pasadizos que no debo, y también porque no podía descifrar muchos obstáculos, pero de nuevo avanzando ya no habían tantas rarezas, más bien eran los lugares muy extraños con estructuras complejas, se tornaban más raros. Pero otra inconveniencia que no me gustaba es que no se encontraba ninguna rareza a la vista, lo que obviamente hacía más difícil pasar los niveles de menos interés, pasarlos. Por lo consiguiente, para mí ya era una adicción encontrar rarezas y obstáculos con estas curiosidades casi insuperables que a cualquier otra gráfica rara en otro título. Pero la única cosa que daba miedo, ya llegando casi al final creo yo, es que habían inconveniencias al interactuar o caminar, como cuando casi llegando a otro mundo se me encontraba muchas inconsistencias del suelo que debían pisar con mucho cuidado al llegar hasta el final del mundo, que si uno se equivocaba se abrían huecos en donde lo transportaba a un mundo. Si uno caía donde encontraba sorpresivamente figuras aún más místicas, de un nivel más misteriosas y de un aspecto más perturbante que las anteriores. Desde el siglo I uno se encontraba viéndolos de todos los ángulos, estos no tenían efectos ópticos, estos eran originalmente raros. Por más que uno se moviera no cambiaba de aspecto, describiéndoles en general mis construcles, y mi actitud ya era mejor hacia el juego después de haberme acostumbrado. Ya era una costumbre poner atención al llegar a un nivel, a ver qué se movía o qué rareza se camuflara. El videojuego, más aburrido de lo aburrido, se transformó en muy divertido, pero resultó siendo el más satisfactorio y divertido de la época. Extraño
extrañamente una nueva generación nace. Más extraña de un videojuego de la época, convirtiéndolo en el videojuego más perturbadoramente sutil. El juego no era para generar miedo según varios artículos. Porque vaya que me ha dado unos sustos, fueron como 19 veces al dormir, si más no me acuerdo, o he tenido pesadillas. Gracias a estas rarezas he pasado muchos niveles difíciles de pasar. Hay unas imágenes que son similares a las originales, buscando por mucho tiempo. Las imágenes que verán a continuación son las más extrañas, y de encontrárselas por uno mismo estas son las más parecidas, que con suerte he encontrado lo más insólito de cómo hallaba los mejores niveles con más entrenamiento y retos más fáciles, encontraba soluciones y respuestas para después utilizarlas no tan comunes muchas veces. De nada servía tener sentido común para encontrárselos para pasar niveles seleccionados. Ejemplo de las rarezas más impactantes y misteriosas, comenzándoles. Al comienzo los niveles se encontraba muchos obstáculos difíciles de entender para pasar a otros mundos más complicados, pero eran muy satisfactorios. Pero comprendiéndolos y con paciencia por fin se me hizo mejor, cuando llegando a niveles nunca antes vistos a lo lejos muchas rarezas. Siempre que avistaba una de estas rarezas, casi siempre las encontraba lejos, muchas veces camufladas, otras no tanto, y con mucha precaución a ver qué era. Con mucha precaución a ver qué era, pero al yo curiosear a ver qué eran esas figuras, al yo querer interactuar, me llevaban la sorpresa de que eran estáticas. Me esperaba a ver siglo uno se movían, más que todo por curiosidad. Casi siempre me los encontraba ya en los niveles muy avanzados, con gran insistencia en los lugares menos esperados, como de constructure. Casi siempre los lugares muy despejados me aparecían por todas partes, hasta por el suelo, o cuando siglo uno no era lo uno, era lo otro, como por ejemplo me volteará, aparecía figuras acompañados de unos sucesos que tocaba resolverlos de manera difícil, y contra el tiempo uno por uno minuciosamente, figuras y momentos de suspenso incoherentemente perturbadores, dándome a entender que me atacarían. En el videojuego tiene también errores misteriosos que general al jugador, como este puede sonar un tanto anormal. Casi siempre cuando pierde, en muchas de las ocasiones no sucedía nada en los niveles.